Yo voy a intentar bueno, responder a las cuestiones que se han suscitado, que han sido muchas y que si voy uno por uno pues sería imposible, ¿no? Voy a intentar centrarme en lo que habéis comentado y bajar un poco la pelota al piso para que se vea de manera más tangible en qué se está traduciendo el plan. Y voy a empezar por los comentarios que ha hecho Cristina, que me han parecido muy lúcidos respecto al plan y lo que se necesita para que el plan sea exitoso, ¿no? Una de tus condiciones era la evaluación y otra el carácter transformador de las inversiones. Vuelvo aquí al trabajo previo en la propia elaboración del plan, que lógicamente no se improvisa ni se hace en un año, sino que es la plasmación de todo un trabajo que vienen haciendo los ministerios, pero no solo, vienen haciendo investigadores, vienen haciendo los sindicatos, las empresas, para definir dónde están digamos, los elementos transformadores y dónde está también y cómo hay que articular esa agenda de reformas estructurales, ¿no? Yo creo que ese es un elemento fundamental para el éxito del plan, que es que este trabajo lo que ha tratado es de concentrar todo lo que hemos aprendido en los últimos tiempos, incluido lo que se ha aprendido junto con Europa. Lo has mencionado tú al principio, el Pacto Verde Europeo. Europa ya venía definiendo la transición verde y la transición digital y una política muy ambiciosa. Ahora solo hemos puesto el dinero donde estaba la dirección política, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. En segundo lugar, hablabas de la gobernanza, que yo creo que es básica, ¿no? Hay quien ha sugerido que esto tenía que tener una gobernanza centralizada, pero entendiendo bien cómo funciona nuestro sistema de gobierno, pues esto es muy complicado, ¿no? Y el plan ya se está ejecutando como un plan que es integral, que responde a esos 4 ejes, ¿no? A esos 30 componentes muy bien estructurados y que tiene la coherencia de ser una unidad, pero es de manera descentralizada. Y una empresa de esta envergadura solo se puede llevar a buen puerto de manera descentralizada. Es decir, que los temas de eficiencia energética los hace el IDAE y los temas de la digitalización del ayuntamiento lo hace el Ayuntamiento de Córdoba. Y todos estos agentes están implicados. Y hablabas de superar los silos y de hacer una gobernanza nueva. Aquí, en cada uno de esos componentes, también en cada una de esas reformas, porque en la reforma laboral los sindicatos y las organizaciones empresariales han participado, han tenido un papel fundamental en la ejecución del plan. Igual que los investigadores lo pueden tener en las convocatorias que tienen que ver con el I+D. Igual que las empresas han participado con las convocatorias de manifestaciones de interés, que han sido fundamentales para poder definir las inversiones. De manera que esta ejecución descentralizada es básica. Es cierto que es un desafío, todos tenemos que participar. Y, por supuesto, las comunidades autónomas con sus competencias pues, tienen un papel básico y aquí una de las claves del éxito es cooperar y tratar de afilar al máximo los instrumentos de cooperación que ya tenemos, como las conferencias sectoriales, ¿no? Que no solo tienen que hacer un reparto de los fondos, sino tienen que hacer un seguimiento, tienen que generar incentivos y yo creo que eso se está haciendo, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y luego otra de las claves para que podamos tener éxito es ser flexibles e ir aprendiendo a medida que vamos ejecutando. Os aseguro que todas las semanas vamos viendo dónde puede haber problemas, dónde es necesario tomar medidas. Todos los procedimientos de la Administración pues, se han adaptado con el decreto que se aprobó el año pasado, pero estamos viendo dónde pueden surgir esos cuellos de botella. Lo vamos a tener que ir haciendo hasta el final y lo vamos a hacer en la Administración central y lo vamos a hacer también y lo tienen que hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y me gustaría bajar algunas de estas inversiones fundamentales para que se vea de qué estamos hablando, ¿no? Uno de los programas más potentes es el de rehabilitación de viviendas y edificios públicos. Es un programa con el objetivo de eficiencia energética, ¿no? Es uno de los elementos de las inversiones básicas de la parte de transición verde del plan. Bueno, esto es uno de los que está mejor dotado. Tiene más de 6.000 millones de euros, tiene una parte de edificios públicos, tiene una parte de viviendas, tiene una parte de viviendas en zonas deprimidas, con condiciones particulares para aquellas áreas que están más degradadas para reconstrucción y renovación urbana. Tiene programas para municipios de reto demográfico particularmente
dotados y cada uno de esos programas tiene unas características distintas. Tenemos los programas que tienen que ver con las zonas de bajas emisiones y la movilidad sostenible, en los cuales los protagonistas van a ser los ayuntamientos, donde hay inversiones para renovación de flotas en transporte urbano, transporte de cercanías, zonas de bajas emisiones. Aquí las corporaciones locales van a ser los agentes fundamentales. Tenemos todo el programa de digitalización que llevamos desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene una parte de digitalización de la Administración, donde cada uno de los órganos de la Administración es protagonista, pero donde desde la Secretaría de Estado de Digitalización y también desde la parte de telecomunicaciones son los que dirigen e impulsan este proyecto, ¿no? Y esto es fundamental para mejorar la calidad de los servicios públicos y el servicio al ciudadano, ¿no? Mencionaré dos ejemplos, uno es la Administración de Justicia y otro es el Servicio Público de Empleo. Ámbitos donde esas posibilidades de mejora de las políticas públicas, de la capacidad de gestión pública, de servicio al ciudadano, de transparencia que tiene la tecnología digital, es absolutamente fundamental. Habéis preguntado también por un tema clave que es el de la formación y el capital humano, ¿no? Este es un tema que conecta tanto en el área de reformas como en el área de inversiones, ¿no? Una de las reformas que creo que es más importantes de las que ya se están ejecutando con el plan, que esta está ya muy avanzada, es la de la formación profesional. Este es un ámbito donde teníamos una carencia estructural clarísima. Tenemos una parte de la población activa que no tiene las competencias, digamos, de nivel medio adecuadas y adaptadas, además, a los nuevos perfiles que demanda la sociedad. Esta reforma se inició hace 3 años con el Plan de Modernización. Está en curso el aumento de 200.000 plazas, que es un elemento fundamental. Hay que dar esa oportunidad de aumentar la oferta, pero sobre todo la reforma del propio sistema, hacer un sistema mucho más flexible, mucho más adaptado a las necesidades de las empresas y también a los perfiles de los trabajadores. La verdad, además, es que creo que es una reforma que se está produciendo en un momento muy apropiado porque dejamos de ver que tiene estigma la formación profesional. Estamos viendo que hay alumnos que quieren ir a formación profesional y no pueden porque las familias ya se dan cuenta que la formación profesional es una salida. Este es uno de los ejemplos del énfasis que tiene el plan en la formación de capital humano, en las oportunidades. Hay también una inversión para aumentar el acceso universal a la formación, vamos, a la escolarización o a la educación infantil de 0 a 3. Esto es una inversión social básica que la evidencia claramente prueba que tiene unos efectos sobre la igualdad de oportunidades y sobre los resultados de los niños en el futuro, que es fundamental. Y bueno, por supuesto, el resto de reformas que ya habéis mencionado, ¿no? Que no es un programa de reformas que viene, es que es un programa que ya se inició en febrero, vamos, que se inició antes, pero que a efectos del plan se inició en febrero de 2020, que ya cumplimos 52 hitos en junio y que hemos cumplido otros 35, algunos de tal dificultad respecto a la dificultad técnica, política de alcanzar un acuerdo como el de la reforma laboral, ¿no? Yo creo que esta agenda de reformas es absolutamente clave para que podamos ver esa transformación, ¿no? Esto, que cuando esto pase nos demos cuenta de que realmente hemos dado ese salto y ese salto que nos obliga a mirar al medio y largo plazo, porque hay una sensación de urgencia. Nosotros, por supuesto, la tenemos. Mucha gente la tiene, ¿no? Pero esto hay que hacerlo ya, ¿no? Da igual que vayamos los primeros, da igual que le estemos ejecutando, ¿no? Es como, Dios mío, a ver, llegamos a un sitio y llegamos a un hito y entonces vamos al siguiente. Y eso es lógico y es perfectamente entendible en una oportunidad de estas características. Pero hay que hacer todo esto con una visión de medio y largo plazo. Pondré un ejemplo que son los PERTE, que antes se ha mencionado, ¿no? Estos proyectos estratégicos de reconstrucción y transformación económica, que son proyectos innovadores en la gobernanza, porque son proyectos público-privados para hacer actuaciones sectoriales, los cuales el Ministerio de Industria, está aquí el subsecretario, tiene el papel más destacado, aunque hay otros ministerios que están involucrados. Hace pocos días nos reunimos con los agentes sociales justamente para informarles sobre la marcha de estos proyectos, los que ya están en marcha y los que vienen.
Estas actuaciones son actuaciones de política industrial estratégica que tienen que tener una orientación de medio y largo plazo, porque hay que lanzarlos, cuesta mucho lanzarlos, pero lo que tenemos que hacer después es ir alimentando y todas estas actuaciones hacer que vayan abriendo caminos que se vayan consolidando, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento fundamental para que el plan sea transformador. Otro elemento que no destaca en mi intervención inicial por falta de tiempo, pero que creo que es también absolutamente esencial, es que el plan, uno de sus ejes es la cohesión social y territorial, ¿no? Pero el plan propone o está llevando a cabo una modernización del Estado social y un reforzamiento del Estado social, ¿no? Y yo creo que esto desde muchas perspectivas, prácticamente desde todos los elementos que componen el Estado social, ¿no? Ya he mencionado las inversiones sociales en educación, tiene un componente potente para reforzar la sanidad, que después de la pandemia pues es absolutamente esencial. Tiene un elemento de lucha contra la pobreza y en particular contra la pobreza infantil, que es una carencia también básica que teníamos antes de la pandemia y que además, lógicamente, pues durante la pandemia se ha sufrido, pero hemos tenido una respuesta que era plenamente consciente de la necesidad de evitar que la pandemia aumentara la desigualdad, ¿no? Creo que aquí el ingreso mínimo vital es una gran innovación que también pues, ha tenido un despliegue que algunos han criticado, que de nuevo es una medida con una perspectiva de mejorar, de cubrir una de las piezas que faltaban en nuestro sistema de prestaciones sociales y de lucha contra la pobreza. Está la reforma de las pensiones, de las que podríamos hablar el resto de la noche y de la madrugada. De manera que ese elemento de modernización y refuerzo del Estado social es uno de los ejes fundamentales del plan. Y creo que, por terminar con las alusiones que se hacían a los temas digitales, ¿no? Al principio he dicho que en la voluntad, en el planteamiento general del programa de Next Generation europeo y en el que ha hecho en particular el Gobierno español, hay una voluntad de dar una orientación política, social, a las transformaciones que están en curso. Es decir, que la digitalización no nos lleve a donde nos lleve el mercado, donde nos lleve Google o donde nos lleve otras empresas, que podamos orientar estas transformaciones para el bienestar de los ciudadanos. Entonces, ese es el planteamiento que se hace de la digitalización. Se ha aprobado, de hecho, durante el segundo semestre, la Carta de Derechos Digitales, que lo que pretende es hacer una digitalización humanista, ¿no? Y yo creo que, bueno, he tratado con la intervención de responder a algunas de las cuestiones que se han suscitado y, sobre todo, de seguramente bajar al meollo de lo que está siendo ya la ejecución del plan. Hay un par de preguntas, tanto en slide como en papel, en concreto sobre el sector cultural. ¿En esto qué hay previsto? Y ahora te doy la palabra. Estas son las fáciles, me la tenías esta reservada. Sobre el sector cultural hay un componente en particular sobre el sector audiovisual y sobre el impulso a todo digamos, la actividad que está teniendo la producción audiovisual en España para tratar de, bueno, pues reforzar esa actividad, ese sector, no solo con las producciones más grandes, pero también dando un impulso a los productores independientes y a los grandes creadores. Y hay varias reformas, varias leyes que está impulsando el Ministerio de Cultura para acompañar estos cambios, ¿no? Esta parte audiovisual, hay una parte que es directamente de cultura y otra parte que intersecta con la ley audiovisual que está tramitándose ahora en el Parlamento. Y luego, uno de los PERTE que estaba impulsando nuestro Ministerio y que tiene un componente cultural muy potente es el de la nueva economía de la lengua, que pretende justamente juntar las humanidades, la inteligencia artificial y el conocimiento científico para tratar de dar un impulso al valor del español y del resto de las lenguas de España, para que en todo ese desarrollo que se está produciendo de la inteligencia artificial, tanto en la producción científica como cultural, el español tenga el protagonismo que merece de acuerdo a su importancia, ¿no?